Vamos a ir a Hechos capítulo 2, hermanos. Cuidadosamente, de una forma lenta, cautelosa, revisen sus principios doctrinales. Desde la doctrina de la salvación hasta la doctrina de la segunda venida. A ver, hermanita Rocío. Sí, ese es el versículo que usan mucho para decir que toda enfermedad viene del diablo y que Dios solamente nos da o nos manda cosas buenas. Toda buena dádiva, todo imperfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí. Pero allí no dice que Dios, es que la enfermedad, en la vida del creyente la enfermedad no es mala, es buena, porque tiene un propósito de ¿qué? De hacernos examinar nuestras vidas, de reflexionar, de corregir, y a la postre ¿qué produce? Buenos resultados. De momento parece mala, pero a la larga trae grandes beneficios, si uno sabe reaccionar como Dios quiere que usted reaccione. Allí en Proverbios hay un versículo que dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Y si uno toma ese versículo, uno va a llegar a decir que el justo no tiene que sufrir, que el justo no tiene que ser víctima de ninguna adversidad. Pero la verdad, hermanos, es que aunque el justo puede padecer muchas cosas, sin embargo, a la postre, aquellos padecimientos se van a convertir ¿en qué? En bendiciones. Estudien la vida de Job. Job fue declarado hombre justo y él perdió todo, pero a la postre recuperó todo y hasta con creces. Todo lo recuperó al doble. Entonces, aquel pequeño paréntesis, el año o dos que él tuvo que sufrir, ¿qué produjo? A la postre, ¿qué produjo? Bendición en la vida de Job. Entonces, hermanos amados, no nos apresuremos a pasar juicio a un hermano que está pasando por un tiempo adverso. En la iglesia pentecostal, la costumbre era y todavía es de que si alguna persona cae enferma, inmediatamente los ancianos van a decir, bueno, ¿cómo has pecado? Tú estás en pecado. Si no estuviera en pecado, no te hubiera venido esto. Entonces el diablo usa a los mismos líderes de la iglesia para acusar al pobre hermano. Pudiera ser, pero también pudiera no ser que la persona sea culpable. Hay tanta, mire, cuando uno entra a la guerra espiritual, uno sabe que hay muchas causas diferentes de las enfermedades. La enfermedad a veces es un juicio sobre el pecado, pero hay muchas enfermedades que son pruebas, hay muchas enfermedades que son luchas, hay muchas enfermedades que son ataques del enemigo a través de la hechicería. Y hay casos, como el caso que leemos en Juan capítulo 9, donde le preguntaron a Jesucristo, ¿y por qué está enfermo? Y mire qué estupidez, perdonen, la de los discípulos, porque ¿qué preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la escritura dice que ese hombre había nacido con esa enfermedad o esa deformidad. ¿Cómo podía haber pecado en el vientre de su madre para merecer eso? ¿Ven la insensatez de los discípulos? Es decir, ¿quién pecó? Este que nació en esa condición. Para haber nacido en esa condición tiene que haber pecado ¿dónde? En el vientre, durante los meses de gestación. Y eso demuestra, hermanos amados, que a veces ni siquiera pensamos antes de decir algo. No, él no pecó ni sus padres. Dios permitió esa enfermedad ¿para qué? No dice para la gloria de Dios, para que se manifestasen las obras de Dios. La enfermedad nunca es para la gloria de Dios. Es la sanidad del enfermo que trae gloria a Dios. Hay otro caso que tenemos allí en Hechos capítulo 3, de un hombre que estaba sentado a la puerta de la hermosa, también cojo desde su nacimiento. Quiero preguntarles, ese hombre llevaba años de ser llevado y colocado a las puertas de ese templo. ¿No creen ustedes que Jesús lo vio muchas veces, que él pasó frente a él al entrar en el templo de Jerusalén? Él iba a Jerusalén por lo menos 3 veces al año, como todo buen judío. De niño, de joven, de hombre, Jesucristo fue muchísimas veces a Jerusalén.
Y aún durante su ministerio terrenal, desde que empezó su ministerio hasta que terminó su ministerio, Jesucristo visitó el templo. No pasaría delante de este hombre. ¿Por qué no lo sanó? Es que ese caso Dios lo reservó para que después de la muerte de Cristo, de la ascensión de Cristo, ese hombre fuera sanado en testimonio de que Cristo había resucitado y que estaba vivo. Amén. O sea, Dios no lo sanó ni un año, ni 2, ni 3 años antes, sino que lo reservó para ese momento preciso. Y eso hay que enseñarle a los hermanos. Dios tiene un momento en que Él va a obrar en nuestra vida y no debemos desesperarnos. Que porque Dios no nos sana inmediatamente después de que alguien nos unge o que alguien nos toca, que eso justifica que nosotros corramos primero con los médicos, después con los naturistas y por último hasta con los hechiceros. ¿Sabes la actitud del hermano? Dios me falló. Sí, el hermano Norman oró por mí, el hermano Roberto oró por mí y no sucedió nada. Entonces yo tengo derecho de ir con los médicos. Y le voy a decir esto: si Dios no lo sanó en ese momento, a través de la oración de sus siervos ungidos, ¿qué debería hacernos? ¿Qué debería obligarnos a hacer? Primero, es decir, ¿qué está estorbando la manifestación del poder de Dios en mi vida? Examinar nuestras vidas, poner nuestras vidas en orden. Tal vez hay una falta de perdón, tal vez hay una falta de sujeción, tal vez no hay un pecado grave de homicidio, de adulterio, pero tal vez nuestras vidas no están estrictamente ajustadas a la voluntad de Dios. Ahora les pregunto, si Dios no nos sanó por medio de la oración de siervos de Dios ungidos por el Espíritu Santo, ¿creen ustedes que Dios nos va a sanar a través de la medicina? Si la voluntad de Dios era sanarnos en ese momento, ¿no creen que lo hubiera hecho directamente por medio de la oración de fe? Pero en nuestra necedad, al día siguiente que oran por nosotros, como no hemos visto un cambio inmediato, que no desapareció la fiebre, que no desapareció la inflamación, eso lo tomamos como una justificación para ir con los doctores. Pero yo quiero decirles por palabra de Dios que Dios tiene un tiempo y un momento en que Él va a intervenir a nuestro favor. Si solamente aprendemos ¿a qué? A esperar en Él, hasta que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Detrás de toda enfermedad o de toda adversidad hay un propósito divino. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios y colaborar con el Espíritu Santo para que ese propósito se cumpla lo más pronto posible en nosotros. Así, la enfermedad o lo que sea va a desaparecer más rápido en nuestras vidas. Bueno, leamos Hechos 12, hermanos, y solamente vamos a hacer algunos comentarios para terminar. En Hechos 12, recuerdan ustedes que Jacobo había sido pasado por las armas. Este era uno de los 12 apóstoles. Y el rey Herodes, al ver que esto había agradado al pueblo, decidió echar mano al pez gordo. ¿Quién era el pez gordo en ese momento? Pedro. Ahora lo metió a la cárcel con el propósito de sacarlo y ejecutarlo en la plaza pública después de la Pascua. Ahora, ¿qué hizo la iglesia cuando Pedro cayó preso? Recuerden, hermanos, que la Biblia tiene mucho sentido simbólico. La prisión de Pedro se puede equiparar con un siervo de Dios o un hijo de Dios que cae preso ¿de quién? De Satanás, y es puesto en una cárcel espiritual. En vez de acusar a esa persona, denigrar de ella, difamarla, condenarla, ¿qué debía hacer la iglesia? Seguir el ejemplo que siguió de lo que hizo la iglesia. La iglesia se unió a orar por Pedro. Hicieron cadena de oración, organizaron grupos de oración en toda la ciudad, oraron continuamente, día y noche. Miren lo que dice aquí la escritura en el versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Con la hermana Cristian he estado estudiando la oración, la intercesión. Y noten, hermanos, que aquí hay varios principios. La iglesia, la oración debe ser unida. Hacía
sin cesar, oración continua, oración a Dios por Él, oración definida. No, mire hermano, cuando uno va a cazar, yo no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, han agarrado una escopeta, se han ido al monte a cazar a venado o cualquier otro animal silvestre, usted no dispara locamente, sino que usted, ¿qué hace? ¿Ah? Usted sigue la presa y la apunta hasta tenerla en la mira, y cuando ya tiene más o menos seguridad de poderla tumbar, usted dispara. Pero muchas veces nuestras oraciones son así, a ver si alguna oración pega. Necesitamos aprender a ser más definidos, ser más específicos en la oración. Cuando la iglesia se reunió a orar, en este caso, yo creo que no oraron por nada más, sino por Pedro, claro. Combatieron las fuerzas de maldad que lo tenían preso, oraron por su liberación, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió mientras la iglesia oraba? No, en este caso no tembló. Dios envió su ángel, el ángel invadió la cárcel, Pedro estaba detrás de puertas espesas, habían candados, habían cadenas, tenía 16 soldados que lo rodeaban dentro y fuera de su celda. Pero miren hermanos, se le hizo difícil al ángel liberarlo. ¿Qué hizo el ángel? Durmió a los soldados, rompió, digamos, las prisiones de Pedro, porque él seguramente estaba atado con cadenas, etcétera, etcétera. Abrió las puertas. O sea, el ángel guió a Pedro hasta las afueras de la prisión, y ya el aire fresco de la noche lo hizo volver en sí. Tal vez el ángel él entró como en un estado como de éxtasis o trance, porque no se dio cuenta, él pensaba que era un sueño, pero cuando ya estaba en la calle despertó y comprendió que había sido liberada. Amén. ¿Cuántos soldados murieron ese día por la liberación de Pedro? 16 soldados fueron llevados al patíbulo, lo que demuestra que la liberación de los hijos de Dios y los siervos de Dios es valiosísima a los ojos de Dios. ¿No lo creen ustedes? Que Dios está dispuesto a mover cielo y tierra y mar para liberarnos de una situación en que nos encontramos por obra de espíritus malos. Pero lo importante, hermanos amados, es cuando nosotros descubramos que un hermano o un ministro ha sido cautivado por el diablo, que aprendamos a orar y que no oremos solitariamente, sino que conozcamos que la oración unida es necesaria. Lo que dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice que uno hará huir a ¿cuántos? A 1000, y dos a 10,000. Miren, la oración tiene 10 veces más fuerza y más eficacia cuando dos personas se ponen de acuerdo, quitan del camino todas las diferencias, ¿no? Entran en un estado de armonía, de concordia, de unidad para orar. Y cuando lo logran hacer, esa oración va a ser impactante. El problema que vemos aquí, hermanos, es que cuando Dios obró, la iglesia casi no pudo aceptar de que la respuesta había venido tan rápida. La respuesta vino la misma noche, fue una intervención directa, inmediata de Dios. Y el hombre fue liberado, y cuando la iglesia fue informada de que Pedro estaba libre, no lo pudieron creer, no lo pudieron aceptar. Y así somos nosotros muchas veces, hermano. Nos cuesta creer que Dios responde a la oración, pero la oración de fe trae resultados, no siempre inmediatos, pero va a traer resultados, aunque sea a un plazo mediano, un plazo largo, va a traer resultados. Y debemos aprender a perseverar en esperanza, en contra de esperanza. Aunque no tengamos ninguna evidencia de ninguna clase de que Dios está operando, interviene en nuestro favor, debemos hacer lo que hizo Daniel, que él siguió orando 21 días seguidos hasta que llegó la respuesta. No nos demos por vencidos. En la intercesión, en la liberación, no podemos darnos por vencidos, porque al darnos por vencidos le estamos cediendo el terreno a Satanás.
No olviden, hermanos, que la oración, la intercesión libera a los ángeles. Pone a los ángeles en acción a favor del pueblo de Dios. Y ahora que ustedes tienen algún conocimiento del ministerio angelical, ustedes deben aprovechar ese conocimiento para pedirle a Dios que en todas las situaciones Él libere sus ángeles. Nosotros somos diestros a veces en cumplir lo que dijo el Señor Cristo: lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahí estamos hablando de atar ¿qué? Las fuerzas del mal, atar a los demonios. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Y lo que desatares en la tierra será de los cielos. ¿Qué estamos desatando? Lo opuesto, no los demonios, sino que los ángeles. Y dando oportunidad a los ángeles que intervengan a nuestro favor. Y yo les dije, creo el primer día, lastimeramente nosotros los cristianos sabemos mucho más acerca de los demonios que de los ángeles. Pero yo espero que esa falta de conocimiento o ese error en nuestro conocimiento haya sido por lo menos en parte subsanado, remediado durante estas clases. Amén. Que reconozcamos que el ministerio angelical es mucho más importante que la oposición demoníaca. Amén. Y que necesitamos de los ángeles que luchen a nuestro lado para poder enfrentar la inundación de fuerzas demoníacas que están operando hoy en la humanidad. Si queremos sobrevivir, si queremos que nuestros hogares se mantengan íntegros y que nuestras iglesias se mantengan unidas, vamos a tener que pedirle al Señor que Él liberte, o nosotros mismos vamos a libertar esos ángeles, porque si nosotros los desatamos, Dios, en respuesta a nuestra fe, los va a desatar. Y los ángeles van a correr presurosos a intervenir a favor de nosotros, porque eso es lo que anhelan hacer. Amén, hermanos.